Nicaragua, gente que no vende patria, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Fronteras. Hoy es 20 de marzo, una fecha nefasta en la historia. 20 de marzo de 2023. Con Byron Baltoano Sandino y con Carlos Hurtado Ordóñez cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. A 6:34, felicidades a Auralila Chavarría, estuvo de cumpleaños el sábado pasado, no me invitó, hizo un bacanal allá en Masaya, mano. Montón de gente, un gran queque, mariachi, conjunto, y ahí. Una compañera de las que no se rinde ante nada, ni ante los tranqueros que la acosaron, ni ante los males que la vida le ha dado. Pues, y ahí está, volando riata la Auralila. Felicidades, Auralila. Ayer fue tu día, día de San Chepe. Las chepas y los chepos. Aquí tengo dos chepas, porque son tapudos. Pepitos, pues. Chepe, Pepito, ¿cuál es lo otro? Pepe. Joseph. ¿Cuál más? Hay varios más. Joe. Llegó 4. Bueno. Uno de los grandes mitos que han quedado derribados de hace como 40 años, pero que desgraciadamente todavía hay aquí en Nicaragua y en el mundo mucho más. Millones de personas que todavía le creen a la prensa, a la gran prensa yanqui o europea o a la prensa empresarial, la corporativa, le creen. Es una desgracia y está harto probado que son unos mentirosos profesionales, que son órganos de propaganda. Tienen dos funciones principalmente los grandes medios corporativos. Mentir para favorecer los intereses de los poderosos de su respectivo estado o del mundo. Mentir. Y la otra es hacer dinero. No existe eso de que los medios, que la libertad de prensa, que defienden la verdad, que describen los hechos. No es cierto. No es verdad. Y a las pruebas me remito y les voy a citar algunos ejemplos. A propósito de la fecha que hoy. Pero fíjense, ayer, por ejemplo, una página web que es de extrema derecha, ni siquiera es que sea progresista, no. Se llama Pleiteticker. Quiebra significa en alemán. Reveló que el gobierno de Angela Merkel, que se las picaba a ella así de muy seria, muy demócrata, muy comedida, fue la que mintió junto con Holland, el francés, y Obama y tutti quanti, los que mintieron con los acuerdos de Minsk, que se suponía era para resolver el conflicto de Ucrania antes de ir a la guerra, y que fue al revés. Era ganar tiempo para armar a los nazis y desatar la guerra contra Rusia. Bueno, esa Merkel
le pagó a 200 periodistas, 200, entre 2018 y 2019, para que publicaran reportajes, y todavía en el 2021 hubo otro, reportajes que favorecieran su imagen y que además favorecieran las políticas del gobierno que ella presidía. 1.471 millones de euros gastados en periodistas alemanes, que se las dan ellos, de muy prensa independiente, equilibrada, objetiva. Mentira. Solo estoy hablando de Alemania. 200 periodistas, la mayoría de la radiodifusión pública, pero no únicamente. También prensa privada. ¿Verdad? Estos son datos contenidos en un documento oficial que se le suministró a un partido parlamentario en Alemania. ¿De dónde sacaron los reales? De los ministerios del Trabajo, de Economía, de Transporte, Agricultura, Educación, la Cancillería Federal, el Comisionado del Gobierno Federal para Migración, Refugiados e Integración. Presupuesto público. Por ejemplo, a un canal, a un empleado, porque es que no dicen los nombres, los identifican por número. Entonces a uno del canal ZDF le dieron 32.367 euros por creación de contenido en video, en 14 videos en 2018-2019, uno en 2021. Uno era para promocionar la vacuna anti-COVID, otros eran para difundir una imagen de estadista de la Merkel en su gira por Senegal, Ghana y Nigeria en agosto de 2018. 116 periodistas de las radios públicas recibieron 875.231 euros y 84 periodistas de medios privados recibieron casi 600.000 euros. Paganini, o sea, reportajes pagados. Bueno, aquí por lo menos éramos, me acuerdo, en los años 90, éramos más decentes. Cuando se pagaba el reportaje se le ponía publireportaje. Más decente, pues. Aunque lo firmaron periodistas, pero él sabía que eran pagados por la empresa. No, eso aparecen como noticias y la gente se lo traga. Dice el exministro de Defensa Rupert Scholz: si los representantes de la prensa reciben honorarios de los ministerios de la Cancillería, o sea, de la presidencia de Alemania, en términos nuestros, la primera ministra, esto es una pieza de corrupción del llamado cuarto poder. No existe el cuarto poder. No existe ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, hombre. Existe un solo poder, el del que lo detenta. Aquí en Nicaragua y en todos lados. Lo que pasa es que nosotros lo decimos con franqueza. No tenemos problemas con eso. Pero en otros lados te lo disfrazan. Cuarto poder, solo vos sabés. En estas circunstancias, dice Rupert Scholz, no puede haber ninguna cuestión de distancia del Estado y control independiente y crítico de la acción política. Entonces me acordé de una frase que dijo Vladimir Putin, por cierto, y empezó su visita a Moscú el presidente de China, Xi Jinping. Es una visita sumamente importante porque confirma una estrecha amistad entre ambas naciones, las dos más importantes de Asia y dos de las tres más importantes del mundo. Bueno, entonces Vladimir Putin en la semana pasada dijo una frase bestial sobre el liderazgo político de Alemania, a propósito de las investigaciones sobre el Nord Stream. La CIA lanzó una cortina de humo después de las revelaciones sensacionales que hizo un periodista
que además explicó al detalle cómo habían volado los gasoductos Nord Stream que unían Rusia con Alemania. 2. Que explicaba cómo lo habían hecho, habían sido marinos yanquis, cómo lo habían preparado, quién dio la orden, etcétera. Pues. Entonces, para echar una cortina de humo, lanzó de que habían sido ucranianos, ¿cómo fue que dijo? Mercenarios ucranianos, una estupidez. Nadie se la creyó, pero bueno. El caso entonces, a propósito de eso, dice Vladimir Putin sobre la clase política de Alemania. Ha perdido el gen de la independencia, la soberanía y el interés nacional. Cuanto más los golpean en la nariz o en la nuca, más bajo se agachan y más ancho sonríen. Es difícil ayudar. ¿Qué se puede hacer? Así es la generación de los dirigentes actuales en Alemania. Han perdido el instinto del interés nacional. Durísimo. O sea, son unos arrastrados, les digo. Todavía en todas partes se cuecen habas. Les cuento todo eso porque hoy, entre ayer y hoy, entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de marzo de 2003, empezó una de las más bárbaras atrocidades. No la peor, la peor está por venir, pero una de las peores. Porque está Siria, está Yemen, está Libia, que han sido horripilantes, los Balcanes. Una de las peores guerras, la de Afganistán también, lanzada por la OTAN y Estados Unidos, la guerra contra Irak. Y en esa guerra quedó harto demostrado que la prensa, la gran prensa, miente. Mintieron los representantes del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de Gran Bretaña, Tony Blair en esa época, del gobierno de la España, gobierno de Aznar. Mintieron, pero descaradamente. Y todos ellos, todos los grandes medios corporativos, las cadenas de televisión, redes sociales, que empezaban a despuntar, algunas, pues. Pero sobre todo era la gran prensa, radio, televisión y diario. Repetían como loritas y amplificaban que Saddam Hussein era una amenaza porque estaba asociado con Al Qaeda, que había participado en los atentados de las Torres Gemelas y porque tenía armas atómicas, armas de destrucción masiva, armas químicas y armas atómicas. Salió, recuérdense ustedes aquella famosa foto de Colin Powell, ya murió y menos mal que ya se murió. Ojalá que esté pagando sus pecados en el infierno, si acaso existe. Colin Powell, que fue general, apareció en una reunión del Consejo de Seguridad diciendo: aquí está la prueba, y era un vasito de esos tubo de ensayo lleno de polvo blanco, era talco. La prueba de que tienen armas químicas, era mentira. Y se lo creyeron todo. Entonces, esa guerra destrozó dos cosas, pero muchas. Pero bueno, dos cosas principales. La primera, no existe prensa independiente, existe gran prensa corporativa subordinada a los poderes oligopólicos del mundo, la plutocracia. Y el segundo, el derecho internacional no sirve para un carajo. Se supone, la Carta de Naciones Unidas dice que solamente que el Consejo de Seguridad autorice se puede hacer una operación militar en un país miembro de Naciones Unidas. No hubo tal aprobación. Y aún así destruyeron el país. Y todo, ¿te acordás cómo transmitían en vivo y directo? Ya lo habían hecho en el bombardeo de Belgrado, por ejemplo, en la guerra de los Balcanes, cuando destruyeron Yugoslavia. Pero es que aquí lo hicieron con mayor profundidad y entonces habían cadenas de televisión que pasaban las 24 horas del día transmitiendo los bombardeos
como que si eso fuese una película agradable, una fiesta de cohetes y de triquitraca, como que si no eran personas las que estaban asesinando, les valía. Y hasta destrozado tal cosa y ya tal cosa. Jamás les importó, la vida de los civiles. De miles, de centenares de miles. De mujeres, niños, ancianos, adultos, jóvenes, asesinados por los yanquis, por la OTAN, por los ingleses, por los franceses, por toda esa pandilla de delincuentes, de criminales de guerra que desgraciadamente ha gobernado el mundo. Y no estoy hablando de cifras exageradas, no, son cifras certificadas. Entonces, los buques de guerra de los yanquis empezaron el bombardeo. Y a partir de ahí, hermano, hasta el 1 de mayo que sale Bushwalker, ¿no? Sale así, muy hondo. Hemos terminado las operaciones. Y después persiguieron a Saddam Hussein hasta que en diciembre lo agarraron y lo ahorcaron, lo lincharon. El presidente legítimo de un pueblo. Legítimo. Tal dictadura, esa es otra cosa. Nosotros nos dejamos guiar por esos términos. La dictadura de Saddam Hussein, a fuerza que no lo repiten, terminamos creyendo eso. Gaddafi de pronto pasó de ser un líder, como lo trataba Berlusconi, me acuerdo, y lo trataba aquel presidente de Francia, ya ni me acuerdo, bueno, ahí me voy a acordar, o lo trataban los ingleses, era líder, y de pronto, pero así, de un día para otro, dictador, para robarle las reservas a Libia y el petróleo. ¿Cuánta gente mataron los yanquis en Irak? Directa, baja directa, producto de los bombardeos. Contabilizada, certificada, 288,000. Entre soldados y la inmensa mayoría civiles. Pero eso está por lo bajo. Porque después vino la mortandad por hambre, por falta de medicina. Se calcula que han muerto en Irak entre 800,000 y 1,000,000. Y el país destrozado. Saquearon la arca de Irak. Saquearon las reservas de oro. ¿Te acuerdas de aquella foto famosa donde salen todas las barras de oro que se las robaron? Destrozaron la biblioteca más antigua del mundo, de Babilonia. Dejaron en ruinas totales bellezas arquitectónicas de miles de años. Destrozaron el país. Sembraron el terror. Todavía hoy en día se vive el terror en Irak y una gran parte del norte de Irak es tierra de nadie. Pues yo les quiero contar sobre todo lo siguiente. Bueno, además, fíjate que hay otra baja también colateral, si vos querés. Certificado por los yanquis, 4,600 soldados murieron en esa operación. Pero es que murieron probablemente hasta 30,000 soldados gringos a su regreso, que se suicidaron, que murieron como consecuencia de la exposición a armas químicas, que murieron como consecuencia de heridas infringidas. De espanto. Ahora, a veces nos olvidamos que la mayor parte de los soldados, no los oficiales, los soldados, de sargento para abajo, que andan en esa guerra contra los pueblos, son gente que se cree el cuento de que andan por la libertad, por la democracia. Se lo creen. O sea, son gente sumamente ingenua, totalmente desinformada, totalmente, que se creen el cuento de que ellos son los guardianes de la libertad y la democracia y que todos los demás somos una pandilla de salvajes, de atrasados, de tontos. Se lo creen. Y después son golpes cuando ven las barbaridades que se hacen, cuando oyen los testimonios de la gente donde llegan. Ahí son los choques y después el regreso. Yo les quiero contar uno de estos casos.
Bueno, acuérdate, hubo masacres ahí, pero todos los días había una masacre ocultada por la gran prensa yanqui y otanesca. Ocultada. Me acuerdo una, yo no me acuerdo qué año, puede ser 2004, 2005, que fusilaron a 25 civiles porque sospechaban que eran terroristas. Ninguno lo era. Fusilado. Aquella boda, me acuerdo. Ah, la otra cosa que empezaron a hacer los yanquis era contratar mercenarios. Las compañías privadas dedicadas a la guerra, a Blackwater, por ejemplo, que era propiedad de uno de los ministros de Bush. La lanzaron, y como esos no se rían por las leyes de la guerra, entonces a matar indiscriminadamente, a destruir lo que había que destruir y a robar. Incluso ayer, antier, salió Tony Blair, un criminal de guerra. Le estoy diciendo que él no se arrepentía de haber destruido Irak, porque había que llevar la democracia a Irak. Decime vos. O sea, es impresionante, ¿no? Sí, estas son las cosas que están cambiando desde el 24 de febrero del año pasado. O sea, no va a volver a pasar. Ojalá que así finalmente sea, ¿verdad? Decía un tipo que se llama Gotinga Kai, la guerra contra Irak supuso un uso de la fuerza contrario al derecho internacional en violación al Estatuto de Naciones Unidas. Entonces, aquí operaron las cosas al revés. Primero decidieron, vamos a destruir Irak, y después buscaron una justificación. Eso fue lo que ocurrió. Primero toman la decisión, vamos a ir a destruir Panamá, por ejemplo, cuando tomaron la decisión, y después buscaron cómo inventar los argumentos cuando destruyeron Grenada, ¿no? Cuando destruyeron Afganistán y todo lo que les he dicho. Entonces, primero toman la decisión, vamos a hacer la guerra, vamos a destruir a este país, y después nos vamos a robar esto. Tú buscate ahí, va a haber maquinaria de propaganda, preparen ahí la campaña, a ver cuánto tiempo van a tardar para imponer esto. Ya cuando estén listos el ambiente, entonces nos lanzamos. Así funciona. Pero yo quiero leerles un testimonio. Fíjense. Vos y yo nos acordamos, es imposible haberlo olvidado, bueno, los que tenemos edad, ¿verdad? Porque ya esto fue hace 20 años. Entonces, toda una generación que no tiene ni idea de lo que vamos a contar. Había una cárcel en Bagdad llamada Abu Ghraib. Y entonces, el 28 de abril de 2004, aparecieron una fotografía escalofriante de las torturas que les practicaban a los prisioneros que ellos suponían terroristas o que justificaban que eran terroristas, y habían incluso niños en esa cárcel, y los torturaban y aparecieron posando con ellos en posiciones de tortura. Acuérdense de esas fotos. Eso fue un escándalo mundial. Y Estados Unidos, que aparecía como el campeón de la moralidad, se destrozó. Ahí quedó destruida esa imagen. Todo el mundo se dio cuenta que eso era mentira. Después barrieron bastante la sociedad, pero mentira, eso queda grabado en gran parte de la opinión pública de la segunda y tercera generación de cada sociedad, ¿verdad? Entonces acuérdense de esas fotos. La primera que lo reveló fue la CBS, una cadena de noticias de Estados Unidos. Ahí habían 2.000 presos en esa cárcel, ¿verdad? Entonces, una fotografía, por ejemplo, sale el cadáver de un preso, Manadel al-Yamadi, que fue detenido, secuestrado por la CIA. Lo llevaron a la cárcel y se le murió en la sala de torturas. Solo me acordé, cuando vi eso, me acordé de tantos sandinistas que así los mataron, como Camilo Ortega, por ejemplo, que así lo mataron.
como Raúl González, como Juan de Dios Muñoz. Así los asesinaron en la sala de tortura, ¿verdad? Y el cuerpo aparecía envuelto en plástico en esa foto. Después aparecía, ¿te acordás? Aquella foto famosísima. Están un montón, quién sabe cuántos eran, presos desnudos, apilados como que si fueran sacos de papa. Y para un musulmán el desnudo público es una humillación espantosa, como que te tiren carne de cerdo, por ejemplo, o sangre de cerdo, eso es espantoso, ¿verdad? Y además les tomaron fotos que simulaban que estaban haciendo un acto sexual entre ellos, lo cual es terrible. O adoptar posturas humillantes. Y una famosa foto donde aparece una delincuente llamada Lindy England que sale sonriendo y le tiene amarrado al pescuezo a uno de los prisioneros una faja, un cinturón, simulando que es un perro. ¿Ah? Pero eso era la punta del iceberg. Y ahora vamos a contar cómo es la cosa realmente. Ahora fíjense bien. Porque es que hay gente que todavía cree de que es que esos fueron abusos, pero que eso no es que así sea autorizado. Hay que quitarse la venda de los ojos. El vicepresidente de Estados Unidos en aquel momento, Dick Cheney, ¿ya?, había advertido después de los ataques del 11 de septiembre que Estados Unidos iba a trabajar en el lado oscuro, o sea, vamos a torturar. Entonces modificaron las leyes, el andamiaje jurídico de Estados Unidos para permitir el uso de la tortura. Incluso Cheney le pidió a los senadores que cuando aprobaran ley para regular las torturas, dejaran una excepción para la CIA. De manera que la CIA pudiera usar técnicas agresivas, así lo llaman, el eufemismo que ocupan, para describir lo que son torturas. O sea, te estoy hablando de cosas legales que ellos hicieron para autorizar, las torturas. ¿Verdad? Recuerden lo que hicieron en Guantánamo, por ejemplo, ¿verdad? El espanto de Guantánamo, que todavía está abierta. Pasaron 8 años de Obama y siguió abierta. Mentiroso. ¿Verdad? Entonces ellos dicen, la Casa Blanca dice que ellos no torturaban. Aplicamos técnica agresiva de interrogatorio. Me acordé también de Tomás, cómo torturaban a Tomás, bueno, a un montón de compañeros y compañeras, Doris Tiguerín. Incluso llegó a decir Bush, ¿verdad?, que en la guerra contra Irak no tenía vigencia la Convención de Ginebra, que regula la guerra para que sean lo menos atroces posible. Nadie cumple la Convención de Ginebra, por cierto, pero bueno. Entonces, ¿por qué dijo que no valía? Porque es que los terroristas, porque supuestamente era contra terroristas que luchaban, como no usan uniforme, entonces no están cubiertos por la Convención de Ginebra. The New York Times dijo el 12 de enero de 2005 que entre los abusos que tenían lugar en Abu Ghraib estaba desnudarlo, cubrir a los prisioneros desnudos con excrementos. Excrementos, ¿sabes qué es eso, verdad? Se iban a los inodoros, sacaban los excrementos y con eso llenaban a los prisioneros de arriba abajo. Saltar sobre las piernas heridas de los detenidos con tanta fuerza para que nunca pudieran sanar. Continuos golpes en las piernas con bastones metálicos colapsables. Verter ácido fosfórico sobre los prisioneros. Introducir bastones en el ano de los prisioneros. Una de las fotos, la más famosa de todas probablemente, bueno, hay dos, donde está la mujer riéndose, tomándose la foto con sus torturados,
Y luego está esta que te voy a contar, que es en la que sale un hombre con una capucha negra, tiene el cuerpo conectado con alambres eléctricos y tiene los brazos abiertos, así como pidiendo clemencia. Este hombre se llama Ali Al-Qaisi. En aquel momento tenía 41 años, nació en 1962. En aquel momento. Hoy en día, como consecuencia de las torturas, perdió 2 dedos de una mano, tiene que usar muletas para levantarse y caminar porque quedó lisiado de las golpizas que le propinaban. Y el 10 de mayo de 2018, el diario El Periódico de Barcelona publicó un testimonio que él ofreció al periodista Carles Planas-Bou. Se lo voy a leer. El testimonio de Ali Al-Qaisi, prisionero de Abu Ghraib. Junto a unos amigos fuimos al hotel donde se hospedaban muchos periodistas y los llevamos a ver la parte de Bagdad que el ejército estadounidense no quería mostrar. Les enseñé la parte cerca del aeropuerto. Un doctor me contó que mucha gente en esa área iba a visitarle con extrañas enfermedades en la piel, producto del contacto con químicos ilegales. Por eso acudí a los periodistas. Cuando se publicaron las noticias, fueron al hotel a buscarme y apuntaron mi nombre en su lista. El recepcionista del hotel me llamó advirtiéndome que no volviera al hotel. Después de denunciarlo, el ejército visitó la zona para retirar las pruebas y preguntar por mí. 4 días después, el 13 de octubre de 2003, volví al colegio a trabajar porque estaba convencido de que contactar con la prensa no era cometer ningún crimen. No querían traernos la democracia. Tanques y soldados me esperaban en la calle, bloqueando la salida en el colegio porque este hombre era profesor. Me dijeron que estaba arrestado y me obligaron a quitarme la camiseta para comprobar que no llevaba explosivos. Me encapucharon, me subieron a un coche y me apalearon mientras me pisaban las manos. Me llevaron a una academia militar y sin ninguna explicación, al día siguiente estaba en Abu Ghraib. Todos los prisioneros estábamos tumbados en el suelo con la cara cubierta. Me desnudaron, me hicieron sentar en un baño antiguo y sucio para poder registrarme, me manosearon, me metieron sus manos por todas partes. Ahí había 4 soldados interrogándome. Preguntaban si yo era suní o chií, de las 2 ramas principales de los musulmanes. Después, si sabía dónde estaba Osama Bin Laden. Querían saber si alguien me había ordenado hablar con los periodistas. Tras negarlo todo, me dijeron que si colaboraba con ellos me darían $500 mensuales y si no, me llevarían a Guantánamo. No lo hice. Me subieron a un coche y volvieron a darme una paliza. Me ataban las manos en el suelo en posiciones incómodas durante unas 10 o 15 horas. Repetían constantemente las mismas preguntas. Un oficial lo apuntaba todo y el otro me amenazaba. Siempre había mujeres soldados que nos enseñaban los pechos o se tocaban delante nuestro durante el interrogatorio. Era enfermizo. Una vez incluso trajeron un perro negro que me mordió y me arrancó un pedazo del cuello. Otras veces nos colgaban frente a nuestra celda durante días sin comida ni agua delante de todos los presos. Veía a otros presos morir. Me llevaron con los ojos cerrados a la sala de arriba. Me subieron a una caja de cartón y me dejaron colgado de manera que mis pies apenas tocaban el suelo. Venían y se orinaban en mi cara. Me introdujeron escobas y la punta de sus armas por el ano
mientras repetían la palabra ejecución. Me quemaron la piel con químicos y me sacaban la capucha solo para divertirse, enseñándome botellas de agua que yo no podía beber. Rodearon mi cabeza con 2 amplificadores de sonido que repetían la misma canción a todo volumen. Aún la puedo oír. Luego vino la electrocución. Era como sentir que los ojos iban a explotarme. En los genitales, el dolor es absolutamente imposible de describir. Mientras oía las risas de los soldados y veía el flash de las fotos que me hacían, me torturaron durante más de un día. A veces a otros los torturaban frente a los demás presos para aterrorizarnos. Les colocaban embudos por la nariz. Metían el embudo y les vertían agua para ahogarlo. También había una mujer soldado con un consolador atado a la cintura que se los metía en el ano a presos colgados para que los demás pudiéramos ver. Una vez violaron a un niño de unos 9 años delante de su padre. Durante el Ramadán, que es el ayuno de 40 días de los musulmanes, nos ofrecían comida cuando sabían que no podíamos comer y luego volvían a retirarla. En diciembre de 2004, un día nos dijeron que vendría la Cruz Roja a inspeccionar las instalaciones y que no le dijéramos nada, pero lo denunciamos todo. Pero los médicos resultaron ser soldados disfrazados de cruzrojistas, así que nos volvieron a golpear. Al día siguiente, o sea, en diciembre de 2004, volvieron a llegar y esta vez sí era la Cruz Roja. Querían intimidarnos, pero volvimos a denunciar nuestro maltrato. Acordaron dejar salir a 86 presos lisiados como yo. Nos subieron a un camión y nos sacaron de allí. Una ONG envió a una persona para reunirse conmigo en Bagdad, pero recibí amenazas de los estadounidenses y del gobierno títere de Irak, así que tuve que huir a Jordania. Ahí pude contactar con abogados e invitar a otras víctimas para empezar a construir nuestra denuncia. En Jordania mi caso se hizo famoso. Eso me llevó a ser amenazado por grupos como Al Qaeda, creado por Estados Unidos. Tuve que pedir protección a las Naciones Unidas y me la negaron. Pero después mi petición de asilo fue aceptada y en 2010 me trasladaron a Hannover, una ciudad de Alemania, unos días y después me instalé en Berlín. Por lo menos hasta 2018 estaba en Berlín. No puedo tener una bañera en la casa porque recuerdo cómo me ahogaban. Me cuesta dormir cuando está oscuro. Aún despierto, asustado a medianoche, pensando que estoy en Abu Ghraib. Este es el testimonio de uno de los torturados, porque muchos no sobrevivieron a las torturas, porque murieron en las salas de tortura o porque murieron después, aun y cuando los pusieron en libertad. El testimonio de este compañero su nombre es Ali Al-Qaisi, nacido en 1962, si aún vive, tiene 61 años, en aquel tiempo tenía 41, si aún vive. Una de las que estaba a cargo de las torturas en esa prisión se llama Gina Haspel. Esta mujer le habían mandado a ensayar tortura en 2002 y se hizo cargo de un centro de tortura de la CIA ubicado en Tailandia. En Tailandia vienen habiendo de todas cosas y ahí nunca dice nada a nadie porque es un centro, es un país donde le permiten a la CIA hacer lo que le dé la gana. Entre otras cosas tenían un centro de tortura. Ahí se llevaron a 2 presuntos miembros de Al Qaeda cuyos nombres son Abd al-Rahim al-Nashiri y Abu Zubaydah. Y ahí practicaron con ellos las torturas. Esas torturas fueron elaboradas por 2 psicólogos. Bruce Jessen, no sé si se pronuncia, y James Mitchell.
Ellos elaboraron un manual de cómo torturar. 2 psicólogos. Después vamos a hablar de otras cosas. Entonces, esta tipa, la Gina Haspel, se encargó de poner en práctica ese manual y de ensayar, ver cuáles torturas daban mejores resultados que otras. Y con esa experiencia la mandaron a Irak y se hizo cargo de la prisión. Años después, a esta delincuente. Bueno, por ejemplo, en agosto de 2018 se revelaron documentos probablemente elaborados por la propia Haspel, que describía cómo torturaba a ella, a Nashiri. Lo golpeaban contra la pared, lo confinaban en una celda chiquitita, me acordé de Tardencilla, lo sumergían en el agua y a veces en agua sucia, lo privaban de ropa, lo dejaban desnudo y no lo dejaban dormir. Y le advertían de que si no hablaba lo iban a entregar a otros para que lo mataran. Le destrozaban la psique llamándolo de cualquier cosa. Son una niñita, son un llorón, son un mariquita. Y luego esta Haspel, cuando supo que había una filtración, se encargó de destruir los videos porque todos los filmaban. Entonces ella destruyó los videos para que no llegaran a parar al Congreso de Estados Unidos o a los diarios o a los medios. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque a esta tipa la nombró Trump primero como adjunta y después como la directora de la CIA. En la época de Trump, esta mujer fue la directora de la CIA. Su nombre es Gina Haspel, la jefa de las torturas en Abu Ghraib. Pero además, antes estuvo en un montón de cargos ahí en la CIA. Oficial del Centro contra Terrorismo en Washington, jefa de estación de la CIA en Londres, jefa de la estación de la CIA en New York, directora adjunta del Servicio Nacional Clandestino de Inteligencia Extranjera y Acción Encubierta, o sea, de asesinatos políticos, jefa del Estado Mayor del Director del Servicio Nacional Clandestino. ¿Por qué? Y puedo seguir, porque hay un montón de cargos más. ¿Por qué se los cuento? Porque la tortura en Estados Unidos no es algo excepcional, es parte de los métodos habituales del ejército de Estados Unidos, de la Marina de Estados Unidos, de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que los aplican doquiera van y lo hacen también con sus propios ciudadanos en cárceles de Estados Unidos. Es parte de, digamos, su manual de comportamiento habitual. No es excepcional. ¿Y saben en qué tiene un origen? ¿En dónde está el origen? Para que se haya institucionalizado la tortura y esté encubierto y que se caiga en los medios corporativos. Su origen está en la incorporación de los más encumbrados científicos nazis y militares nazis a las universidades, a los centros de inteligencia y al ejército de Estados Unidos entre 1946 y finales de la década del 50. Hablamos de eso más tarde. Son las 7:16. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:19 a.m. Les voy a leer otro testimonio que no tiene nada que ver con Irak, pero tiene que ver con los orígenes del sistema de tortura que rige en las Fuerzas Armadas y en los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Y fíjense, no solamente se trata de que ese es un estilo institucional incorporado a sus procedimientos habituales, sino que además lo han exportado. Recuerden que los marinos yanquis ensayaron torturas y hicieron verdaderas atrocidades con los campesinos segovianos y con los soldados de Sandino, niños, mujeres, ancianos de todo tipo. Hemos contado muchas veces estas cosas. Pero es que lo mismo hicieron en Haití, lo mismo hicieron en República Dominicana, lo mismo hicieron en Guatemala, lo mismo hicieron en Panamá, lo mismo hicieron en el Cono Sur. Porque
agentes de la CIA y oficiales del ejército, de los distintos instrumentos armados de Estados Unidos, se insertaban en los servicios de inteligencia en las Fuerzas Armadas locales y dirigían los programas de interrogatorios agresivos. Por ejemplo, bueno, y aquí en Nicaragua no se diga, pues, no sé, a la EBI, por ejemplo. Entonces, había un manual que le entregaban a las Fuerzas Armadas. Aquí vino ese manual, no solamente en la época de Somoza, sino con la Contra, ¿se acuerdan? Hay 2 manuales, por lo menos, que elaboraron para que la Contra aplicara las torturas y los procedimientos agresivos contra el pueblo de Nicaragua. Hay un manual del fuerte Gulik que fue distribuido entre los soldados, los oficiales y la Fuerza Armada en general del Cono Sur en los años 70. Eso lo reveló Estela Caloni en aquel libro de ella, de la Operación Cóndor. Ahí sale todo eso. Y entonces, oigan esto. Ese folleto fue hecho por la sección de adiestramiento del Ejército de Estados Unidos para el uso en interrogatorio y como referencia en interrogatorios de campaña. Se habla del lavado de cerebro, que ha sido interpretado como un tratamiento misterioso e irresistible, basado en algún secreto psicológico que poseen los comunistas. Incluso hay una carta del entonces embajador de Estados Unidos en Paraguay, Timothy Towell, donde le da instrucciones a la policía paraguaya de cómo debe trabajar en los interrogatorios y le manda el manual. ¿Qué pasó? Bueno, entonces hay un libro, se los recomiendo. Bueno, hay muchos libros sobre estos temas y tengo varios. Hemos ido extrayendo cosas, se las vamos a ir contando en estos días. Hay un libro de Gordon Thomas, que no es ningún hombre progresista, nada que se le parezca, es un tipo proimperialista. Lean, si leen el libro, saben, se advierte, pues. Yo lo hago en memoria de su amigo, que era el jefe de la estación de la CIA en Beirut. Y ahí se lo vuelan, lo secuestraron y lo mataron. En aquella famosa crisis de los rehenes, ¿te acordás? Que duró como 10 años. Entonces era su brother, mi amigo, mi fuente, no sé qué. Pero bueno, revela cosas interesantes. Se llama Las torturas mentales de la CIA. ¿Cómo será de grueso que él, siendo pro CIA, revela las torturas mentales de la CIA? Este hombre, Gordon Thomas, ha publicado, él fue corresponsal en Líbano, en Italia, en un montón de lugares, en China. Como 40 libros lleva publicado, sobre todo sobre espionaje. Imagínate que estuvo desde la crisis del canal de Suez en el 56. Hace 60 años más. Más de 67 años. Ella ha ganado premios y ya hay películas sobre sus libros. Incluso ha hecho libros sobre el Mossad, otro servicio de inteligencia de lo más tenebroso, espantoso. Asesinos son los del Mossad, como el MI6. Pues sabes que el MI6 es el que creó la CIA, ¿verdad? Pero bueno, el MI6 que es uno de los 2 servicios de inteligencia del Reino Unido. Entonces la CIA tenía un proyecto que está oficialmente reconocido. Esto no es ningún invento mío. Pueden encontrar 1000 documentos al respecto. Un proyecto que se llamó MK Ultra. Era el programa de control mental. Ese era su propósito. ¿Verdad? Desarrollar técnicas para controlar la mente de los seres humanos. E hicieron experimentos con canadienses y con estadounidenses en la década del 50. Incluso hubo gente que se les murió en esos experimentos. Algunos casos muy conocidos de esa época. Este programa se desarrolla al mismo tiempo que se desata la cacería anticomunista en Estados Unidos con el senador McCarthy, que hizo verdaderas atrocidades
en Estados Unidos, atrocidades, persiguió a cualquiera que él suponía de que era izquierdista, suponía simpatizar de la Unión Soviética o suponía con vínculo del Partido Comunista, y no tenía nada que ver, pero fue verdaderamente feroz. Artistas, músicos, actores, de todo, mano. Simultáneo. Persecución, cacería anticomunista y el programa de control mental de la CIA. ¿Ah? Y de esto vamos a ofrecerles un testimonio. Entonces, el programa lo creó la División de Inteligencia Científica de la CIA en coordinación con el Cuerpo Químico de la Dirección de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos. Empezó en la década del 50 con el permiso del presidente de entonces. Dicen que no sabía que era para él, para torturar o para... No, que no sabía. Solo dijeron que eran experimentos. Mentira. En 1964 se supo que existía. Oficialmente lo descontinuaron en el 73, pero se han hallado huellas que sigue en vigor el programa de control mental que ha elaborado la CIA. En este programa, MK Ultra, se utilizaron diversas metodologías para manipular el estado mental de los sujetos de prueba, como la terapia de shock, la alteración de las funciones cerebrales con la administración de drogas, como la LSD. La LSD es un invento de los servicios de inteligencia de Estados Unidos para este tipo de experimentos, y después le hicieron droga de consumo masivo, la LSD, y otros productos químicos, la hipnosis, la privación sensorial, el aislamiento, diversas formas de tortura y abusos verbales y sexuales. En eso consistía ese programa de la CIA con ciudadanos canadienses y estadounidenses. Se hicieron investigaciones en 80 instituciones, incluyendo 40 colleges preuniversitarios y universidades, hospitales, cárceles y compañías farmacéuticas. Los operarios de la CIA utilizaban estas instituciones como fachada, aunque muchas veces los altos cargos de esos lugares sabían de las actividades de la CIA en sus instituciones. La Corte Suprema de Justicia definió el programa de esta forma: preocupado por la investigación y desarrollo de armas químicas, biológicas, radiológicas y materiales capaces de emplearse en operaciones clandestinas para el control del comportamiento humano. Tuvo 149 subproyectos. Contrataron a universidades, catedráticos, doctores, ingenieros de universidades de Harvard, de Princeton, de todas esas grandes universidades. Participaron en ese programa para saber cómo controlar la mente de los individuos. Ya les voy a contar más, espérenme. 80 instituciones y 185 investigadores privados. La CIA financió el programa indirectamente y muchos de los que participaron en el programa no sabían que estaba la CIA involucrada. En 1975, un comité del Congreso investigó esto. Pero el director de la CIA, que es Richard Helms, destruyó todos los documentos para que no se dieran cuenta. Entonces tuvieron que recurrir a los testimonios jurados de los que querían, de los participantes que querían testimoniar, declarar. Pero finalmente descubrieron 20.000 documentos en el 77 y hubo nuevas audiencias. Todavía en el 2001 encontraron más documentos. ¿Verdad? ¿Quiénes hicieron este programa? Un tal William Buckley. Este William Buckley es el que te digo, el jefe de la estación de la CIA en Beirut, que era el brother de Gordon Thomas, que lo mataron ahí, lo secuestraron y lo mataron. Ahí en Beirut, agente de la CIA, jefe de la estación. Se llamaba William Buckley. Lo mataron en 1983. Tenía 30 años de ser de la CIA el hombre ese. Bueno, ¿quiénes lo hicieron? Un psiquiatra inglés llamado William Sargant.
Había sido asesor de los servicios británicos, el MI5 y el MI6, los dos servicios secretos del Reino Unido. Otro fue Sidney Gottlieb, bioquímico y psiquiatra, jefe de la División de Servicios Técnicos de la CIA, conocida también como la Casa de los Horrores. ¿Cómo sería? Este tipo era una autoridad en técnicas de lavado de cerebro y publicó varios libros. Gottlieb se volvió obsesivo con el objetivo de conseguir cómo controlar la mente humana. Este fue el autor intelectual de la inmensa mayoría de los intentos de asesinato de Fidel. Este hombre. Soñaba con convertir a un ser humano normal en un robot cuyo sistema de valores se pudiera alterar para siempre, que fuera capaz de matar siguiendo órdenes y que al mismo tiempo estuviera programado para olvidar quién le había dado esa orden. Murió a los 80 años, murió en su cama, el desgraciado, en el 99. O sea, has visto Bourne, la identidad Bourne, no sé cuántos, son 3, 4 son. Pues bueno, es eso, que uno cree que es película. No, hermano, no es película. Ese apenas y bastante cinematográfico, ¿no? Pero eso es lo que hace la CIA. No es película, lo convierte en asesino. Ya van a oír cómo. Fueron 638 intentos de asesinato contra Fidel. La mayoría los creó este hombre. Vamos claro. Y además estudiaron técnicas de los evangelistas del siglo XVIII y del siglo XIX. ¿Y cómo hacían para lavarle el cerebro a la gente? Dice, el doctor Sargent explicó los principios que regían la conversión religiosa y las lecciones que se pueden extraer del ayuno. ¿Cómo el ayuno puede ayudarte a la manipulación y el lavado del cerebro? Las incomodidades físicas, el dolor. Todo aquello adecuadamente aplicado puede causar intensas sensaciones de ansiedad, culpabilidad, depresión y finalmente agotamiento nervioso. Estas son las condiciones previas para crear el estado necesario para que una persona se convierta o cambie de una fe a otra. Técnicas de los evangélicos del siglo XVIII y del siglo XIX. Por ejemplo, John Wesley, uno de los pioneros del movimiento metodista. Este hombre, bueno, no voy a contar todo eso porque si no, no puedo leer lo otro, lo que quiero contarle. Recuerden este nombre, Allen Dulles, el primer director de la CIA. Recuerden ese nombre, de eso vamos a hablar otro día. Pero recuérdenlo, este fue el que autorizó este programa de lavado de cerebro. La CIA abordaría el problema en todos los niveles. Ningún aspecto se pasaría por alto, por especulativo que fuera. La tecnología, las ciencias aplicadas, la investigación física y psicológica se emplearían hasta los límites conocidos. Este punto incluiría la acción ejecutiva, el eufemismo que utiliza la CIA para referirse al asesinato. En caso de ser necesario, la CIA se encargaría de eliminar los rastros para que no quedaran huellas. Entonces, los supervivientes siguen llevando consigo las cicatrices provocadas por la CIA, mientras sus agentes buscaban de modo obsesivo distintos métodos para controlar la conducta humana, respaldado por algunos científicos y médicos más conocidos y respetados de América del Norte, Estados Unidos y Canadá. Científicos que se supone que eran gente altruista, buenas personas, involucrados en esto que vamos a contar. A cambio de enormes sumas de dinero, a esos científicos accedieron a pasar por alto el juramento que habían hecho, el juramento hipocrático, de no dañar a ningún paciente.
Muchas de estas víctimas murieron como resultado de los experimentos a los que habían sido sometidos. Pero también hubo supervivientes. Recuerden, esto no lo estoy diciendo yo, esto lo pueden buscar en un libro que se llama Las torturas mentales de la CIA, escrito por Gordon Thomas, que está muy lejos de ser un tipo progresista, izquierdoso, un tipo pro CIA, pero que se asqueó de tanta chanchada, de tanto horror. Entonces, también hubo supervivientes. Uno de esos supervivientes se llama Catherine Ann Sullivan. A ella la convirtieron, ya van a saber cómo, en asesina, en prostituta y en ratón, en rata de laboratorio para rituales y experimentos satánicos. Un relato, ella contó su historia, publicó un libro en el 2005. No, este libro es de 2003. 2003. Ella publicó un libro, por aquí tengo, aquí está el libro, el nombre del libro. Se llama Sin cadenas, la historia de una superviviente de control mental. Pero oigan esto. Se trata, al describir el libro, un relato estremecedor de las experiencias de Kathleen Ann Sullivan como parte de una red criminal que incluye personal de inteligencia, militares, médicos y profesionales de la salud mental, psiquiatras y psicólogos, contratados por el ejército y la CIA, líderes y miembros de sectas criminales, pedófilos, pornógrafos, traficantes de drogas y nazis. Esa es la red. Esa red incluía a su propio padre, el padre de Kathleen Ann Sullivan, que maltrató a su hija durante años e incluso la obligó a matar a su propio hijo. Es un relato verídico de técnicas de control mental, al estilo del Candidato de Manchuria. No sé si han visto esa película. Que crean estados alterados en víctimas involuntarias para que realicen actos que normalmente son repugnantes. O sea, le lavan el cerebro para que hagan las peores cosas inimaginables. Sullivan, víctima de control mental desde la infancia, cuenta vívidos flashbacks y pesadillas que empezaron a aflictar la horrible verdad. Ella no recordaba ninguna de esas actividades y poco a poco la fue recordando, como pasa con el personaje de Matt Damon en Bourne, es igual. ¿Ya? En la presentación del libro, Sullivan escribe lo siguiente: soy una superviviente del programa MK Ultra. Estaba dirigido por la CIA y diseñado para controlar la mente y la voluntad de un sujeto hasta convertirlo en asesino. Para conseguirlo, se me obligó a someterme a un gran número de drogas, electroshock, privación sensorial, hipnosis, participar en películas pornográficas, actuar como prostituta y muchas otras cosas. Por fin me he dado cuenta de que no puedo seguir ocultando que me ha dejado solo una cáscara de vida por vivir. Al hacerlo público, quiero acabar con el miedo con el que viven todos los supervivientes de MK Ultra. Y ahora regreso con el libro de Gordon Thomas. Al igual que la mafia, dice Thomas, las normas y costumbres de esta subcultura criminalizada y conectada en red difieren drásticamente de las normas y costumbres de la sociedad normal. Y dice Kathleen Sullivan, dice, no soy exhibicionista, valoro mi intimidad y sin embargo creo que mi historia debe contarse para que más gente entienda cómo las técnicas de control al estilo del Candidato de Manchuria pueden crear estados alterados en las mentes de víctimas involuntarias, haciéndolas realizar actos que normalmente son repugnantes. Dice Gordon Thomas sobre el libro: se han escrito muchos libros sobre MK Ultra y sus víctimas, pero nada como el impacto del libro de Sullivan, que se llama, como ya te dije,
Sin cadena, un chocolate. La historia de una superviviente de control mental. Está escrito no solo desde el corazón, sino desde dentro. He aquí lo que fue realmente haber sido víctima de los abusos más graves cometidos por cualquier gobierno estadounidense. La acusación contenida en esas páginas es un canto a la supervivencia y una llamada de atención. Entonces cuenta Gordon Thomas que Sullivan se puso en contacto con él años antes de que él escribiera el libro y le empezó a proporcionar poco a poco una idea del ataque sistemático y minucioso que había sufrido su mente a manos de la CIA. Comprendí que no solo su historia es cierta, sino que además había sido víctima de la que tal vez sea la actividad más siniestra nunca realizada por un organismo del gobierno de Estados Unidos. En aquel momento, todavía temerosa de lo que pudiera sucederle, Catherine no estaba preparada para dar publicidad a su caso y rompió todo contacto conmigo. Más tarde, a finales de mayo de 2001, decidió reanudarlo, facilitándome una declaración jurada de su sufrimiento. O sea, rompe con él, le comenzó a dar información. Después de pronto rompió. Y después volvió a aparecer en el 2001. No existe una explicación simple de los motivos por los que ha decidido hablar públicamente, tal vez con una única excepción: su necesidad de contar toda la verdad de lo que le sucedió. Contrastada por los datos conocidos, su historia constituye como mínimo una nota de pie de página sobre la falta de responsabilidad en la democracia que Estados Unidos se enorgullece poseer. Su declaración no necesita ningún comentario. Voy a leerla. Kathleen Ann Sullivan. Voy a leerlo. Soy una superviviente de 45 años. 45 años en el 2001. Tiene 65 ahora. 67. Soy una superviviente de 45 años del programa MK Ultra de la CIA y de otros subproyectos relacionados con las investigaciones para anular y controlar la mente y la voluntad humanas. Me pusieron en manos del personal que trabajaba en estos proyectos a la edad de 3 años. No pude empezar a alejarme de ellos ni de sus colegas hasta que recibí ayuda del exterior a mediados de los años 80. Pongan cuidado. A los 3 años, o sea, en 1950, a ver, tiene ahorita, decíamos, 67 años, 66. O sea, eso debió de ser en 1956, 57. No, que nació a los 3 años en 1960. 3 años, una niña, la meten a esta barbarie. Es que me lo imagino y es espantoso, man. He sido sometida a una recuperación terapéutica activa durante unos 12 años. Se me ha diagnosticado un trastorno de identidad disociativo y un trastorno de estrés postraumático retardado. Sufro tremendos ataques de ansiedad, por lo que la Seguridad Social me ha concedido la invalidez permanente. Desde que empecé a recordar y a ser consciente de mi alterado estado de conciencia, he ingresado voluntariamente en el hospital para tratar depresiones severas y tendencias suicidas por las que me estoy medicando. Acabo de decidirme a hacer público lo que se me hizo y lo que se hizo a través de mí. He terminado por darme cuenta de que no puedo ocultarlo, ya que así no puedo vivir una vida plena. Estoy cansada de esconderlo y de vivir con miedo. La CIA intentó anular la voluntad y la mente de los individuos y crear estados de conciencia alterados para manipularlos y controlarlos. Yo fui uno de los pacientes sometidos a esos tratamientos. Los experimentos tuvieron un éxito excesivo con mi mente y con mi vida. Algunas de las cosas que hicieron para anular mi voluntad y controlar mi mente fueron
obligarme a consumir opio, toracine, alucinógenos y drogas experimentales, aplicarme electroshock y tortura con cables eléctricos, pistolas y cinturones que dejan sin sentido, y diversos tipos de terapias electroconvulsivas destinadas a destrozar mi personalidad y fragmentar mis recuerdos, forzarme a lastimar animales, realizar investigaciones con la luz, normalmente llevadas a cabo en salas oscuras, torturas ritualizadas en rito y aterrorizamiento, someterme a privación sensorial, que no pudiera ni oír, o sea, que no escuchara nada, que no sintiera nada, que no supiera nada. Algunas veces combinada con drogas, en salas acolchadas, ataúdes enterrados, grandes cajas negras y depósitos con agua salada. He sido sometida a ahogos y reanimación, ahorcamiento y reanimación. He sufrido amenazas contra mí, contra mis animales y la vida de mis seres queridos. Se me ha sometido a pruebas de hambre y aislamiento, falso encarcelamiento, hipnosis. Se me ha encerrado en pequeñas jaulas, algunas veces electrificadas. Oigan, qué espanto esto. La ahogaban, la reanimaban, la ahorcaban, la reanimaban. La metían en cajas negras, la metían en cajas con agua salada. La encerraban en jaulas. ¿Te imaginas qué espanto que es eso? Otras formas de tortura ritual, metódica y planeada incluían la contemplación de malos tratos realizados a otras personas. O sea, presenciaba tortura a otras personas, incluidos niños y bebés. Se me forzó desde los 4 años a herir a otras personas mientras me encontraba en un estado mental alterado y controlado. Se me forzó a realizar y colaborar en escenas de pornografía ilegal que se vendían en el mercado negro. Se me forzó a ayudar para doblegar la mente de niños utilizados como víctimas en lo que denominaban programación. Se me obligó a hacer de prostituta, algunas veces como gancho para ejecutar un asesinato. Se me obligó a participar en asesinatos de agentes secretos, en muchas ocasiones en el extranjero. Se me puso un giróscopo de tamaño de adulto y se me hizo dar vueltas para alterar en mayor grado mi personalidad. Se me hizo dar vueltas sobre un aparato similar a una mesa, denominado programación de giro. Me encerraron en cajas y me cubrieron de insectos. La mayoría de las acciones que me obligaron a realizar se filmaron y se utilizaron más tarde para chantajearme y obligarme a guardar silencio y seguir cooperando. Si en alguna ocasión mi cuidador u otras personas encargadas de vigilarme me sorprendían recordando algo, me trasladaban a un lugar donde me administraban más drogas y electroshocks. La repetición de todo esto alteró mis recuerdos y me mantuvo controlada y amnésica. Siguieron haciéndolo hasta que al final recordé lo suficiente como para salvarme. También perpetraron otras acciones contra mí, pero estas son las únicas que recuerdo ahora. Declaro que todo lo dicho es cierto y es fiel a la verdad, y firma ante notario público de Estados Unidos. Su nombre, repito, Kathleen Ann Sullivan, debe tener ahora 66 o 67 años. No sé si vive. Actualmente Kathleen Sullivan, esto es publicado en aquella época, en 2001, vive en una comunidad de jubilados cerca de Chattanooga, en Tennessee. Irónicamente, mira qué desgracia, entre sus vecinos se encuentran 2 agentes de la CIA jubilados. Saludan cortésmente a Kathleen, pero poco más. Ella tiene la sensación de que poco a poco se muestran más humanos con ella. Al hacer público su caso, Kathleen Sullivan espera que surjan más víctimas encarceladas en sus mentes y que finalmente se sepa toda la verdad. No solo parte de la verdad, sino toda la verdad. Kathleen y otros como ella, que todavía callan, formaron parte de un programa de la CIA.
cuidadosamente coordinados, destinados a encontrar distintos modos para controlar la conducta humana. La prueba elocuente de que fracasó es que Catherine Sullivan ha conseguido sobrevivir para contar su historia perteneciente a un periodo negro de la historia estadounidense. Y en su libro Gordon Thomas cierra con lo siguiente. Repito, Gordon Thomas no es ningún comunista, ni progresista, ni izquierdista, ni nada que se le parezca, un hombre prosía. Dice este hombre, al final, tal vez lo más alarmante de todo sean las acusaciones sobre lo que ocurre en Israel. A escasos 20 kilómetros al sureste del centro de Tel Aviv se encuentra el Instituto para la Investigación Biológica. Este centro se encuentra en la vanguardia del polifacético sistema de defensa de Israel. Los químicos del instituto crean en sus laboratorios una amplia gama de armas químicas y biológicas. En el año 2001, el instituto seguía llevando a cabo esas tareas. Sus bioquímicos y sus expertos en genética crean agentes mortales, toxinas capaces de envenenar la comida y conducir a la muerte, así como toda una gama de agentes virulentos. Cuidado, y nos hemos equivocado, y el COVID no lo crearon los yanquis, sino los sionistas. El Mossad, el servicio de inteligencia del sionismo, ha creado algunos de esos agentes virulentos con el fin específico de llevar a cabo el mandato estatal de matar sin juicio a los enemigos de Israel. En un periodo de varios años han muerto por lo menos 6 trabajadores del instituto, pero se ignora la causa de su muerte debido a la estricta censura militar de Israel. Dedi Zucker, que en ese momento era miembro del Parlamento israelí, dijo en 1999: no podemos crear armas semejantes. Un exagente del Mossad, Víctor Ostrovsky, escribió que sabíamos que los prisioneros que se llevaban al instituto no volvían a salir vivos. Los infiltrados de la OLP se utilizaban como conejillos de indias. Así se garantizaba que las armas que desarrollaban los científicos actuaban adecuadamente y de esta manera era posible perfeccionarlas. Hasta la fecha, Israel nunca desmintió a Ostrovsky, un exagente del Mossad que reveló estas cosas. Los médicos del Instituto de Tel Aviv, Instituto para la Investigación Biológica, los médicos de ese instituto, al igual que Cameron y todos los que siguen violando la ética, Cameron, uno de los creadores del programa de la CIA, y todos los que siguen violando la ética profesional, actúan movidos por una peligrosa vanidad que les dicta que todo lo que hicieron y siguen haciendo es para el bien de su sociedad. No reconocerían ni por un momento lo que verdaderamente son: herederos del doctor nazi Joseph Mengele y de todos los médicos nazis. Todo lo que hicieron y hacen descansa en la transformación del médico en experimentador implacable e incluso asesino. Lo que hicieron y hacen remite a las cuestiones fundamentales que afectan el control sobre la vida y la muerte. Entonces, en resumen, lo que yo quería es demostrar que las torturas, que el lavado de cerebro individual y el colectivo no son errores, ni son casuales, ni son actitudes aisladas de determinadas gentes, son programas institucionalizados en Estados Unidos. Tienen fondos del pueblo de Estados Unidos que pagan esos programas, que enseñan a matar, que enseñan a torturar, que enseñan a controlar la mente. Son parte del andamiaje institucional de Estados Unidos. Miren que, y está aprobado, pues no estamos hablando de frases de propaganda, son pruebas. Y eso lo hacen en todos los pueblos del mundo, contra todos los pueblos del mundo, en todos los países del planeta. Ese es su estilo, lo han hecho siempre. Lo han hecho en Nicaragua y lo han hecho en todas partes.
En Colombia ha sido de espanto lo que han hecho los marinos yanquis con campesinos, con sus muchachos acusados de guerrilleros o con guerrilleros realmente. Horrible ha sido lo que han hecho esos marinos. Lo han hecho en Honduras, desde las bases militares de los yanquis en Honduras. Por supuesto, lo hicieron en Guatemala. ¿Te acordás aquel experimento de espanto? Inyectaron sífilis a propósito a miles de guatemaltecos, sin que los guatemaltecos lo supieran, para saber cómo era la sífilis. O lo que hicieron en Perú, que esterilizaron a decenas de miles de mujeres indígenas sin que las mujeres lo supieran. Esa es la CIA. Esos son los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Así actúan, sin ningún tipo de escrúpulo. O sea, son instituciones para asesinar, para torturar, para exterminar a poblaciones enteras. Para eso son. Y lo han hecho, desgraciadamente, con impunidad. ¿Cuántos jefes políticos y militares de la OTAN y de Estados Unidos están presos por la barbarie cometida en Irak? ¿Cuántos? Ni uno. Ni siquiera juzgados. Cuando iba a abrir la Corte Penal Internacional el juicio contra las tropas de Irak, Trump los amenazó con meterlos presos, les quitó las visas, hizo barbaridades. Mira ahora. Es al contrario. Bailan al son que les toquen. Pero eso es en todo. Esa es la naturaleza del imperialismo yanqui. Lo que les acabo de leer está documentado, pueden buscarlo. Los libros están en inglés, pues no han sido traducidos, pero bueno, ahí lo tienen. Después buscan a alguien que se los traduzca y va de viaje. No son invenciones, son testimonios. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.